Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal de podcast. Bueno, esta vez os traigo otro invitado especial, seguro que lo conocéis porque en mis redes sociales casi siempre sale. Pero bueno, en este caso vamos a hablar hoy sobre deporte y entrenamiento. Pero primero de todo quiero presentaros a Tony. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Muy buenas a todos, ¿qué tal, Juana? Pues muy bien, estupendamente, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Y bueno, para quien no me conozca, yo soy Tony y podéis encontrarme en redes sociales a través de Tony C Trainer, en el cual subo bastante contenido y subo publicaciones relacionadas con el mundo del entrenamiento. Soy entrenador personal, actualmente estudiando TAFAT, que es el grado superior de deportes. Y bueno, un enfermo del entrenamiento y del deporte en general, llevo enlazado al deporte toda mi vida y hoy es un placer estar aquí contigo hablando sobre lo que nos apasiona. El placer también ha sido mío. Bueno, en este caso me ha hecho mucha gracia, Tony, que nos hayas dicho que eres un enfermo del deporte. Te entiendo perfectamente porque al final la palabra enfermo creo que se asocia más a que te encanta entrenar, como a mí, amamos este mundo y para nosotros entrenar es como nuestra distracción, ¿verdad? Eso es, sí. Bueno, pues nada, os vamos a contar un poquito de qué vamos a hablar hoy en este capítulo. Como os hemos dicho, vamos a hablar de deporte y entrenamiento y vamos a tener en cuenta diferentes factores que consideramos, Tony y yo, que es bastante importante que sepáis. Lo primero de todo es qué entendemos por entrenamiento, que es algo fundamental. Luego, también vamos a incluir las consecuencias de la falta de actividad física en nuestra salud. También vamos a especificar entre las diferencias de sedentarismo e inactividad física y cómo podemos empezar a estar un poquito más activos, ¿vale? Os vamos a dar una serie de consejos para que os motivéis también a iniciar con el tema de deporte y que, en la medida de lo posible, pues mejoréis lo que es vuestra salud, ¿no? Vuestra calidad de vida. Lo primero de todo, vamos a empezar diciendo ¿qué entendemos por entrenamiento? Pues bien, Tony y yo, antes de iniciar con este podcast, hemos querido buscar por Google lo que define la palabra de ¿qué entendemos por entrenamiento? Y dice así: el entrenamiento es cualquier preparación o adiestramiento con el propósito de mejorar el rendimiento físico o intelectual. En conexión con el deporte, el entrenamiento implica una preparación física, técnica y psicológica para el desarrollo máximo de las capacidades del deportista. ¿Vale? Esto es lo que nos pone si lo buscamos en Google. Ahora bien, Tony y yo nos hemos quedado un poco como impactados, ¿no?, cuando hemos visto la definición como tal, porque realmente, Tony, en este caso, ¿tú consideras que esto se aplica a la población? ¿O qué definición podemos decir nosotros que se adapte más a ello? Pues, Juana, nada más lejos de la realidad. Yo creo que esta definición no define al 95% de la población y, sin embargo, sí define al 5%. ¿Y qué engloba ese 5%? Pues personas que se están preparando para competir en alguna competición, deportistas de alto rendimiento. Y como bien has dicho tú leyendo la definición, cuando hablamos de mejorar el rendimiento físico o intelectual en conexión con el deporte, esto para mí no es del todo cierto, porque no solo entrenamos o hacemos deporte para mejorar nuestro rendimiento físico o intelectual con el deporte, sino lo llevamos también al ámbito de la vida para mejorar algunas ciertas capacidades o intentar salir un poco de nuestros problemas cotidianos. Lo cual nos lleva a tener una serie de consecuencias de esta falta de actividad física que pueden tener resultados negativos en nuestra salud. Por ello, vamos a explicar diferencias entre sedentarismo e inactividad física en base a un estudio científico actual que yo creemos que debemos dejar constancia de las diferencias significativas. No sé tú qué opinas, Juana. Pues en este caso, Tony, opino igual que tú. Creo que es muy importante siempre basarnos en estudios científicos tanto recientes como anteriores para hacer una comparativa. Así que os vamos a dar un ejemplo. Mirad, podemos encontrar una persona no sedentaria, pero que no alcanza los niveles de actividad física recomendada. Por el contrario, podemos encontrar una persona que acude entre 60 y 90 minutos diarios al gimnasio a realizar, en este caso, actividades moderadas, pero que es sedentario, porque pasa más de 8 horas diarias sentado en la oficina, ¿vale? O en cualquier trabajo que nos implique, no movernos. Y se pueden dar diferentes situaciones que, además de requerir intervenciones diferentes, hacen pensar que la prevalencia de enfermedad entre el sedentario activo y el no sedentario inactivo podrían ser ligeramente distintas, ¿vale? Es decir, diferentes.
Así es, Juana. Y bueno, yo creo que hay que hacer especial hincapié con el hecho de permanecer muchas horas sentado sin moverte entre horas. Y es que, bueno, hay estudios científicos que demuestran que estar sentado de manera prolongada comprime las vértebras y te provoca algún tipo de patología en la espalda en tu vida, ¿vale? Bueno, de hecho, el tiempo prolongado, aparte de todo esto que os he comentado, podría tener una serie de efectos y adaptaciones fisiológicas de manera directa que tienen que ver bastante con la pérdida de estimulación a nivel muscular. Y por eso es muy probable que se produzca una disfunción en la lipoproteinlipasa. Que bueno, ya sé que esto sabe a chino, pero ahora Juana nos va a explicar qué significa esta palabreja. Pues como dice Tony, esta palabra que a mí me cuesta horrores decirla, es una enzima que participa en el metabolismo y transporte de las lipoproteínas, ¿vale? Por eso al final es muy parecida a la palabra, lo que pasa es que es muy larga. Pero Lipoproteinlipasa. Lipoproteinlipasa, o sea, lo sabemos decir si lo decimos de manera lenta, ¿verdad? Y si lo hemos practicado 50 veces antes. Exacto, o sea, hemos tenido que parar ya varias veces para poderlo decir bien. Pero bueno, dicho esto, lo importante es que sepáis que es una enzima, ¿vale? Que participa en el metabolismo y el del transporte de estas lipoproteínas, como hemos dicho. Vale, Juana, ¿y qué podemos hacer para estar activos? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues a ver, Tony, yo aquí pienso y creo que tanto el sedentarismo como la inactividad física, perdonad, son comportamientos integrados en nuestra conducta. Es decir, que para poder intervenir de alguna manera en estos modos de vida, sí que habría que instaurar la actividad física y el ejercicio físico como hábitos, ¿vale? Ya sabemos que hemos hablado en muchas ocasiones de hábitos y son fundamentales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se trataría, de cierto modo, de intervenir en la conducta para crear y mejorar hábitos que beneficiasen nuestra calidad de vida. Bueno, esto nos lleva a uno de los pilares más importantes para poder instaurar esto de manera efectiva y práctica a lo largo del tiempo, que es la adherencia. Esta palabreja que se ha puesto tan de moda en redes sociales y en el día a día no es más que la consecución de los resultados. Que por cierto, Tony, hablando de esto de lo de la adherencia, jolín, podemos entrar un poco en situación, ¿no? Y comentar cómo podemos conseguir pues un alto nivel, ¿no? De esa adherencia. Hombre, Juana, pues yo desde mi punto de vista creo que una persona que se está iniciando en esto del deporte, el nivel de adherencia va a depender de la dificultad de su programa de ejercicio físico. Es decir, partiendo de la base de que a nuestro cerebro le gustan las cosas fáciles y rápidas, optar por un programa difícil no va a ser la solución. Esto se traduce, o te pongo un ejemplo muy significativo, una persona que, por ejemplo, le gustaría empezar a correr o hacer una media maratón, pues obviamente si está desadaptada vamos a empezar caminando a paso ligero, un par de kilómetros, e ir mejorando estas marcas a lo largo del tiempo en las próximas semanas. No sé tú qué opinas al respecto. Pues Tony, yo creo que en este caso has puesto un gran ejemplo, porque sí que es verdad que muchas veces nos marcamos objetivos, pero no son objetivos realistas, ¿no? Es decir, hay que empezar de manera progresiva y también para ello es muy importante la motivación, ¿no? Al final, desde nuestro punto de vista como profesionales, consideramos que es el factor clave, por decirlo de alguna manera, ya que este factor nos va a ayudar a incorporar pues esos buenos hábitos. Y aquí aprovecho también, Tony, para comentar lo que tú y yo estuvimos mirando sobre el estudio científico, no sé si lo recuerdas, que estuvimos analizando un estudio del 2015 donde se decía que, bueno, indicaba en este caso que las intervenciones para disminuir el comportamiento sedentario es fundamental que deben comenzar en nuestra infancia, ¿vale? Ya que los datos indican que aumenta bastante con la edad. Esto es algo que normalmente nosotros solemos comentar siempre en las redes sociales, que no es algo que tengamos que aplicar una vez que somos adultos, sino que los hábitos empiezan desde pequeños. Y el hecho de no empezar a hacerlo desde pequeños es cuando entramos en diferentes problemas de base, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ello? Yo creo que tiene que ver con los tiempos tan convulsos en los que vivimos, tan tecnológicos, en los cuales lo tenemos todo a un clic, lo conseguimos todo a través de una aplicación del móvil y no se nos exige movernos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día la gran mayoría de niños, niñas pequeñas lo tienen todo solucionado a través de la tablet, a través de un móvil, a través de la televisión que algunos padres pues utilizan. En otros tiempos había muchísimo más movimiento
porque toda esta tecnología que hoy en día se ha instaurado para quedarse en nuestro tiempo, no la tenían presente. Es decir, había que moverse. Los juegos que había hace 30 o 40 años eran prácticamente con ejercicio físico. Eso a día de hoy pues carece en nuestra sociedad. Y esto puede llevar a un problema de base. Bueno, de hecho, deciros, no sé si lo sabéis, pero España es de los países con mayor obesidad infantil de toda Europa. Y esto deja mucho que desear y nos da a pensar muchísimo en si nosotros como sociedad lo estamos haciendo bien o podríamos mejorar. Es que realmente es un dato, como bien dices, que asusta. Porque la obesidad infantil, que haya tantos niños con obesidad, ya no es solo el término obesidad, sino lo que desarrolla esa obesidad, ¿no? Ya sabemos que las consecuencias que trae son patologías, sobre todo a nivel cardiovascular, que realmente luego cuando seamos adultos esas patologías van a estar ahí, ¿no? Como por ejemplo diabetes, etcétera. Y como bien decía Tony, algo que me ha gustado que ha recalcado es el término de que es verdad que cuando éramos más pequeñitos, has hecho como un ejemplo, ¿no? de hace 30, 40 años, pero incluso yo me acercaría más de que hace 15 años, por ejemplo, yo en este caso, nosotros que tenemos 30, que somos de este término, jugábamos incluso. Yo me acuerdo que salía al parque a jugar con la pelota, me lo pasaba muy bien con mis amigas, jugábamos había un juego, ¿cómo se llamaba? A ver si a ti te sale. ¿Mato? Bueno, eso uno, también había otro que seguro que lo conocéis, que es el 1, 2, 3 patito inglés, parece sí. una tontería, pero sí que es verdad que el hecho de estar corriendo, ¿no? Para llegar la primera, no sé, era como mucho más dinámico, había mucha más actividad, aumentábamos ese NEAT que tanto ya hablamos, es decir, todo eso al final tiene un porqué. Entonces vamos a aprovechar ahora Tony y yo, si te parece bien, Tony, Sí. para dar unos consejos para que la gente se motive para iniciar en el mundo del deporte. Cuando hablamos de deporte no nos enfocamos solo a entrenar pesas, ¿vale? Que eso también es un gran error que comete la gente, que se piensa que solo hay que entrenar pesas, sino os vamos a dar una serie de consejos a nivel general. Pues yo como primer objetivo quizás pondría para mí uno de los más importantes junto con tener adherencia, que es marcarse un objetivo realista. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos desadaptados, si llevamos mucho tiempo parados y no entrenamos, pues obviamente no vamos a empezar por cosas muy bestias como hacer dominadas con lastre, presentarnos a un maratón. ¿Por qué? Porque podemos lesionarnos. Un objetivo realista a día de hoy para una persona que está desadaptada completamente podría ser pues simplemente salir a caminar, trabajar con un poquito de pesas pequeñas, intentar aprender la técnica correcta de una dominada haciéndolo pues en una máquina regulada con peso, con elásticos, etcétera. Todo lo que sea para evitar, pues bien, lesiones futuras, adherirnos lo máximo a este objetivo realista y interiorizar algunos conceptos a nivel del sistema nervioso central, que esto es lo más importante bajo mi punto de vista. Pues justo con esto que acabas de comentar, Tony, que de hecho me ha encantado la explicación porque creo que es muy importante, ¿no? Marcarse objetivos, como bien has dicho, realistas. Creo que también, a ver cómo lo ves tú, podríamos añadir la palabra fuera excusas, porque al final las excusas sí que es verdad que nos limitan mucho a la hora de conseguir estos objetivos y precisamente es eso, porque en vez de empezar por un inicio, por algo muy básico, empezamos la casa por el tejado, ¿no? Y como bien ha explicado él, es muy importante pues ir introduciendo diferentes tipos de ejercicios, pero por ejemplo, podríamos hacerlo si somos principiantes con máquinas, ¿no? Si estamos en un gimnasio, no sabemos realizar bien la técnica, quizá una manera de hacerlo sería con máquinas. Ahora bien, las máquinas, ¿qué pasa? Que es verdad que trabajamos más grupos musculares, pero bueno, un grupo muscular específico más aislado en este caso. Tú, también como entrenador como yo, ¿qué consejo podrías dar en este caso? Pues todo lo que sea necesario para tú el día de mañana meterte en una sala de pesas o hacer cualquier ejercicio que implique más de un músculo de manera correcta, sin lesionarte y aplicando una buena técnica. ¿Podría ser empezando con máquinas reguladas? Posiblemente. Eso ya hay que individualizar dependiendo de cada persona, de cada contexto. Hay personas que
que a nivel del sistema nervioso central son auténticos cracks y no necesitan realmente utilizar máquinas, ya tienen las adaptaciones necesarias como para coger un ejercicio y dominar la técnica al principio. Y hay otras personas que pues no tienen estas capacidades, por lo tanto, pues para interiorizarlas, pues mejor utilizar máquinas reguladas. Y otra cosa que has dicho tú que me ha gustado mucho, cuando la motivación falla, en este caso habría que utilizar disciplina. Es decir, si no tienes ganas de entrenar, entrenas sin ganas, pero entrenas. Es algo que también hay muchas personas que carecen de esto. Como has dicho ahora, yo creo que podemos aprovechar para dar una reflexión final sobre este podcast. Básicamente, yo algo que me gusta mucho y creo que nos lo deberíamos de grabar todos a fuego es que cuando las cosas son fáciles, cuando estamos motivados, cuando nos apetece hacerlo, evidentemente las cosas nos salen más fácil. Pero lo único que va a marcar la diferencia, lo único que va a hacer que tú avances hacia tu objetivo y posiblemente lo consigas, es hacerlo cuando no te apetece. Cuando no tienes ganas, cuando estás desmotivado, porque al final también el hecho incluso de hacer deporte a nivel de endorfinas, sabemos todos que nos aporta beneficios. Entonces yo como reflexión final, para mí esto es algo fundamental, ¿no? Que hagáis las cosas aún sin ganas, porque eso es lo que os va a ayudar a acercaros a vuestro objetivo. No sé tú si tienes algo más que añadir, si quieres dar algún consejo, Tony, no sé, incluso alguna frase de estas que tenemos nosotros como entrenadores, ¿no? En plan, disciplina, adherencia, esto, lo otro. Pues bueno, en este caso, ¿qué nos puedes comentar tú? Bueno, yo voy a ser un poquito más escueto que tú, pero me parece bien. Yo lo resumo en 1 suma más que 0. Siempre, Totalmente. En cualquier ámbito, siempre va a ser mejor hacer un poco que no hacer nada. Y más aplicado tanto al entrenamiento como a la nutrición. Que en este caso os dejéis las excusas en casa y salgáis, os mováis, hagáis algo. Recordad, 1 suma más que 0. Como dice Tony, además, excusas hay que evitarlas. Y aquí también aprovecho la ocasión para deciros que no hace falta que sea un deporte que no os guste, es decir, siempre pensamos que hay que entrenar pesas pues porque sí, porque hay que poner fuerte, no, es decir, si a ti te gusta nadar, empieza por nadar, si a ti te gusta jugar al tenis, empieza por jugar al tenis, es decir, hay muchísimas opciones para estar activos, ¿vale? Bailar, correr, nadar, es decir, hay muchísimas cosas que podemos realizar, ¿verdad? Totalmente, Juana. Y bueno, ya para acabar, me gustaría agradecerte tu invitación por haber compartido este rato tan agradable. Es una pasada poder compartir, bueno, estilos de vida con personas de tu entorno, que encima, en este caso nosotros nos dedicamos prácticamente a lo mismo y Totalmente. Para mí ha sido una pasada haber compartido este ratito contigo. Y yo en mi caso darte las gracias a ti porque la verdad que creo que ha sido un tema bastante interesante que a los oyentes les habrá gustado porque hemos dado una serie de consejitos y también hemos hablado de términos que yo creo que a veces se pueden llegar a confundir, ¿no? Y en este caso, pues nada, me alegro mucho de haberte tenido aquí, que aparte de ser amigo, también eres compañero de profesión y bueno, no sé, teníamos muchas ganas, la verdad, los dos de hacer este podcast. Y bueno, nada, esperamos sobre todo que os haya gustado. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí escuchándonos una vez más. Y seguro que en futuros podcasts, Tony, volverás, ¿verdad? Volveré. Volverá como siempre. Pues nada, chicos y chicas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Un saludo! Que vaya bien.